Bueno, por último vamos a dar paso a la última comunicación de esta línea de formación e investigación. En este caso la presenta Ana Pérez García. Se titula Automatización de procesos para generar modelos IFC, aplicación a 2 estudios de caso. Ana es investigadora en formación de nuestro grupo en el Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura en la Universidad de La Laguna. Bueno, al lío, Ana. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo vengo a presentar hoy un trabajo que llevamos un tiempo desarrollando desde la Universidad de La Laguna en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, en la que nos encontramos hoy. Y como bien ha comentado Norena, se trata de la automatización de procesos para generar modelos IFC. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los objetivos del trabajo. A continuación, haremos un repaso por la metodología implementada y qué herramientas hemos utilizado para aplicar dicha metodología. Después hablaremos de los casos de estudio que hemos seleccionado y, por último, si hubiera tiempo, sí querría mostrar 2 vídeos que tengo preparados sobre el funcionamiento de estas extensiones o herramientas que hemos desarrollado y hablaremos de las conclusiones y las líneas de trabajo que tenemos planteadas. El trabajo aquí mostrado se centra en la creación de 2 extensiones o add-ons para la mejora o automatización de los procesos de modelado BIM con una herramienta de software de código abierto como es Blender. Para ello hemos desarrollado 2 casos de estudio que son un modelo arquitectónico básico y una estructura tipo puente arco de uso frecuente en el ámbito de la ingeniería civil. Cada una de las extensiones que hemos desarrollado presenta diferentes funcionalidades acordes a las necesidades de cada caso práctico. Sin embargo, el fin último de cada una de ellas es poder asignar de forma automatizada clase IFC a cada uno de los elementos que componen los modelos para posteriormente exportarlos a este formato de intercambio. La metodología consta de 5 fases claramente diferenciadas. En primer lugar, hemos seleccionado los casos de aplicación. Como ya he comentado, uno se refiere al ámbito de la arquitectura y otro al de la ingeniería civil. En la segunda fase, hemos procedido a estudiar la estructura y los componentes de cada uno de los modelos. En el caso de la edificación, hemos analizado pues, el número de plantas, las dimensiones, el número de estancias, el tipo de carpinterías, mientras que en el caso del puente arco, lo que hemos hecho es recopilar información de diversos parámetros como la longitud y la flecha del arco o las dimensiones de los apoyos, las péndulas y el tablero. En la tercera fase hemos procedido al modelado paramétrico. En ambos casos difiere un poco, es decir, en el caso de la edificación, lo que hemos hecho es un modelado básico haciendo uso de una herramienta ya existente para Blender denominada ArchiPack, mientras que en el caso del puente arco, realmente lo que hemos hecho es crear un script de Python que lee un fichero de coordenadas en formato CSV y lo transforma a una geometría representada. Ahora a continuación lo veremos con un poco más de detalle. La fase 4 ha consistido en la creación o en el desarrollo del código que permite la asignación de clase IFC a cada uno de los componentes de los modelos, haciendo uso de la librería para Python IFC OpenShell, mediante llamada a un add-on existente llamado Blender BIM. Y por último, en la fase 5, lo que hemos hecho es desarrollar los menús gráficos de las herramientas que hemos creado. Actualmente existe un buen conjunto de herramientas que permiten la aplicación de la metodología BIM, y estas se pueden clasificar en 3 categorías básicas en función de su tipo de licencia. Es decir, tenemos software de código abierto, software gratuito y software comercial. Las herramientas comerciales habitualmente son de código cerrado, concentrado en su propio ecosistema, lo que en ocasiones puede añadir dificultades para la reutilización de los datos y su posterior automatización en las diferentes fases de ciclo de vida del activo. Las herramientas de código abierto, que tienen el potencial para la aplicación de la metodología BIM, sin embargo, emplean en su diseño de interfaces estándares abiertos, lo cual facilita el libre intercambio de datos. Blender, que es una de las herramientas con la que hemos trabajado,
es un software de diseño 3D libre y de código abierto que posee una interfaz gráfica OpenGL personalizable con scripts de Python, lo que nos permite crear nuevos modelos de geometría o modificar objetos. Además, posibilita el empleo y desarrollo de diferentes extensiones o add-ons, y estas extensiones normalmente son desarrolladas por personas con conocimientos en programación ajenas al proyecto que deciden contribuir a fin de resolver problemas o añadir nuevas funcionalidades al programa. Las extensiones con las que hemos trabajado, aparte de, o sea, hemos utilizado Blender, pero después hemos trabajado con una serie de extensiones específicas que son ArchiPack y Blender Beam. ArchiPack es una extensión para el modelado arquitectónico que posee una colección de objetos paramétricos destinados a este fin, así como una interfaz de edición a tiempo real para la gestión de estos elementos. Está desarrollada por Stephen Legger y hay dos versiones de la misma, una para Blender 2.79 y otra que funciona con la versión 3.0 de Blender en adelante. Y Blender Beam, por su parte, es una plataforma de generación de modelos BIM completa que tiene un alcance similar al de otras plataformas de modelado. La extensión funciona bajo la librería de Python IFC OpenShell y además permite exportar los modelos 3D generados en Blender al formato estándar de intercambio IFC. Bueno, pues para poder entender un poco mejor el fin de este trabajo, creo que es necesario hablar de la interoperabilidad. La interoperabilidad es la capacidad que tiene un sistema para prestar y aceptar servicios procedentes de otros, así como para utilizar los servicios intercambiados de forma eficaz. Y dentro del concepto de interoperabilidad tenemos el de OpenBIM. OpenBIM es un enfoque universal al diseño colaborativo basado en flujos de trabajo y estándares abiertos que facilita la interoperabilidad en beneficio de los proyectos y activos a lo largo de su ciclo de vida. El uso o el empleo de OpenBIM tiene múltiples ventajas. Proporciona un flujo de trabajo transparente y abierto que permite la participación de los diferentes miembros de un proyecto. Crea un lenguaje común para procesos ampliamente utilizados, asegurando la calidad de los datos. Proporciona datos duraderos para poder utilizar durante todo el ciclo de vida del proyecto, evitando entradas múltiples de los mismos y sus consecuentes errores. Y por último, proporciona una mayor oferta de productos, de modo que los usuarios pueden explorar soluciones más adecuadas a sus necesidades. Existen múltiples estándares englobados dentro del concepto de OpenBIM, pero que nosotros hemos empleado para este caso es el Industry Foundation Classes o IFC, que como creo que todos sabremos, se trata de un esquema de datos abierto y neutral, no propietario, desarrollado por Building Smart, que describe de forma digital y estandarizada el entorno construido, incluyendo los edificios y la obra civil. El esquema IFC codifica de forma lógica la identidad y la semántica, las características y atributos y las relaciones de los objetos, los conceptos abstractos, los procesos y las personas. La diferencia de IFC con otros esquemas y la razón por la que hemos escogido este estándar y no otro radica en que está basado en objetos con representación geométrica que poseen información y relaciones específicas del dominio de la construcción. De este modo, proporciona una estructura que favorece la utilización de la información y la construcción de una estrategia para el uso y la explotación del activo. Ahora ya sí vamos a entrar en materia, los casos de estudio que hemos desarrollado. En primer lugar, el modelo arquitectónico es un edificio de 2 plantas con una superficie construida de 117 metros cuadrados por planta. Aquí vemos un plano sencillo de cómo es su geometría. Nos hemos centrado en que tuviera una serie de elementos. En este caso, pues necesitábamos que tuviera más de una planta, tiene una escalera interior que conecta ambas plantas, una cubierta inclinada y diferentes tipos de carpinterías. En el marco del presente caso práctico se ha desarrollado una extensión para Blender haciendo uso del lenguaje de programación Python, cuyo objetivo es servir de complemento a ArchiPack y Blender Beam. Esta funcionalidad permite una selección automatizada de los diferentes elementos modelados con ArchiPack, muros, ventanas, forjados, asignarles una clase del edificio y asignarles un nivel del edificio y una clase IFC adecuada.
El addon para la asignación de clases IFC está compuesto por dos scripts de Python, uno llamado operators.py y el otro panel.py. El primero de ellos contiene las funciones y clases de Python necesarias para poder asignar clase IFC a cada uno de los elementos del modelo, y el segundo script, el panel.py, conforma el menú gráfico de la extensión del addon. Este menú está compuesto por un total de 7 botones, correspondiendo cada uno de ellos a una de las clases de Python contenidas en el script operators.py. El primer botón lo que nos permite es añadir al árbol IFC tantos building stories como niveles del edificio posea el modelo. El botón walls pues, nos permite asignar clase IFC a todos los muros, tabiques, slabs a todos los forjados, doors y windows pues, respectivamente a puertas y ventanas, stairs pues, clase IFC a las escaleras y roofs clase IFC a las cubiertas inclinadas si las hubiera. El caso de las puertas, a ver, perdón, vale, sí, aquí lo que se ve, lo que vemos aquí, si podemos ver el vídeo al final creo que se verá mejor, pero bueno, en Blender, si trabajamos con ArchiPack de forma ordenada, podemos generar diferentes niveles, y al presionar el botón que tenemos aquí de Press to Create the Stories, lo que hacemos es inducir una modificación en el árbol IFC de Blender para pues, generar estos building stories, o sea, tantos building stories como niveles niveles, número de plantas tenga la edificación. Se verá mejor más adelante en el vídeo. El caso de puertas y ventanas es algo particular porque se trata de elementos que en su composición están compuestos por diferentes subentidades, marcos, paneles, pomos, tiradores. Entonces, para poder asignarles clase IFC a estos elementos hemos necesitado unificarlos en uno solo, y para eso hemos creado un script de Python auxiliar que hiciese esto, que unificara todo en uno, ¿no? Se puede ver en la imagen de la izquierda pues, el estado inicial o la composición inicial de una puerta, y en la imagen derecha cómo quedaría el elemento todo agrupado en uno. Y el segundo caso de estudio es una estructura o es una simplificación del tramo central del viaducto de Fernando Güell en la ciudad de Teruel, Aragón, del que se poseían las coordenadas en formato tipo valores separados por comas, CSV, de los ejes de cada uno de los componentes. Se trata de un sistema estructural puente-arco de 80 metros de longitud y 27 metros de flecha, que descansa sobre dos pilares extremos y tiene un tablero superior. Y bueno, para el modelado básico del sistema estructural puente-arco que hemos presentado y su posterior exportación al esquema de datos IFC, hemos desarrollado otra herramienta para Blender en la misma línea de la del caso de la edificación, aunque con un mayor número de funcionalidades, como por ejemplo la cuantificación de elementos. El addon está conformado por... Esto se ve mejor aquí. El addon está conformado por un total de 5 scripts de Python, uno para la generación del arco, otro para la generación del tablero, otro para la generación de las péndolas, uno para la asignación de clase IFC y por último el script que genera o el script que compone el menú gráfico de la extensión. Bueno, pues aquí tenemos una descomposición del menú gráfico del addon. ¿Vale? El funcionamiento, el flujo de trabajo es igual para la generación de todos los elementos. Es decir, primero vamos a seleccionar un fichero, CSV, que contiene pues, las coordenadas del elemento. En el caso para la creación del arco tenemos un botón auxiliar que dice número de arcos. Esto es una funcionalidad adicional que hemos creado por si quisiéramos implementar alguna línea de trabajo futura, como el estudio de estructuras tipo túneles, por ejemplo. Entonces nos permite generar tantos arcos como sea necesario a la equidistancia que nosotros le indiquemos. Después podemos seleccionar el perfil tipo que va a tener nuestro elemento, es decir, pues tanto los arcos como las péndolas como el tablero podrán tener sección rectangular, cuadrada o circular, según, bueno, perdón, el tablero circular no va a tener. Bueno, podemos escoger el tipo de sección e indicarle sus dimensiones y extrusionará el addon extrusionará
el perfil que nosotros le hayamos indicado a lo largo de todo el eje que hemos importado en Blender. Después, si quisiéramos, podríamos generar un informe de área de encofrado necesaria y volumen de hormigón para la ejecución de la estructura. Y por último, ya pasaríamos al submenú de asignación de clase IFC, que lo que hace es pues, crear el árbol IFC dentro de Blender, asignarle clase IFC a cada uno de los elementos, arcos, péndulas y tableros, y por último exportar el modelo. De forma predeterminada, el fichero IFC va a ser versión IFC 4. A los arcos se les asigna clase IFC member, a las péndulas IFC column y al tablero IFC slab, y tienen un tipo predefinido, user defined, y sus tipos personalizados son respectivamente arc, pyre y deck. Vale. Pues ahora vamos a ver muy por encima el flujo de trabajo con imágenes, porque después tengo un vídeo preparado. ¿Vale? Seleccionamos el fichero que queremos importar. En este caso, como esto creo que comentaba con anterioridad, proviene de un programa de cálculo de estructuras, aquí lo que hemos generado es 3 tipos de arco diferentes y hemos decidido modelar la versión óptima del arco, porque lo que hemos intentado es optimizar la estructura. Entonces, pues escogemos el eje que hemos llamado óptimo y se genera aquí en Blender. Después hemos seleccionado un perfil rectangular. Al presionar sobre el botón se abre un cuadro de diálogo que nos permite asignar las dimensiones. Se extrusiona el perfil a lo largo de todo el eje. Y después pues podemos generar, como decía, las cantidades de encofrado y hormigón. Y por último, pues una vez que ya hemos hecho esto tanto con arco, péndulas y tablero, le asignamos clase IFC y lo podemos exportar y lo visualizamos en un visor IFC, el que consideremos. Vale, pues estos son los vídeos. Yo creo que los podemos ver. No sé cómo... ¿Lo hacen ellos? Vale. Está incrustado en la presentación. Vale. No pasa nada, fallo mío. De todas maneras, bueno, si alguien los quiere ver, creo que los tengo en mi canal de YouTube, entonces, bueno, puedo proporcionar el enlace para el que lo quiera ver y verlos, ¿no? Bueno, pues nada, lo siento que no se puedan ver. Es que tengo que mirarlo porque de memoria no los tengo además en oculto y necesito meterme yo y... en fin. Bueno, el funcionamiento de cómo es la herramienta para el puente arco, pues lo hemos podido ver más o menos con las imágenes que he presentado. Lástima que el de este no lo hemos podido ver bien, pero bueno, simplemente al estar ya todo modelado, pues como decía, presionando a los diferentes... A ver. Aquí se tiene que ver. Bueno, como decía, al tenerlo todo modelado, presionando a los diferentes botones, pues cada elemento se clasifica dentro del árbol IFC de Blender
en la categoría que le corresponde y en el nivel que le corresponde, que creo que esto es lo interesante, ¿no? Y nada, pues para concluir, en ese trabajo se emplea de forma conjunta un software 3D de código abierto junto con el lenguaje de programación Python para la automatización de procesos que permitan la generación de modelos BIM en el esquema de datos IFC en el ámbito de la arquitectura y de las infraestructuras de obra civil. Sí que es verdad que nos gustaría hacer hincapié, además, que con un software con un software de código abierto y los estándares desarrollados por Building Smart es posible crear herramientas propias para el modelado y para la automatización de procesos de modelado. Creo que eso es bastante importante. Hasta el momento la asignación debía, en Blender me refiero, debía realizarse en un proceso manual, elemento a elemento, y la propuesta que planteamos en este trabajo aporta una simplificación de los procesos de modelado para convertir los modelos de Blender a modelos BIM, de manera que estos puedan ser visualizados por diferentes agentes involucrados en el proceso a través de los flujos de trabajo OpenBIM. En el contexto del puente arco, además, ha sido posible la obtención automatizada de parámetros útiles como la superficie de encofrado y el volumen de hormigón necesarios para la ejecución de la estructura. Y ya por último, entre líneas de trabajo en curso, pues tenemos la depuración y simplificación del código de cada uno de los add-ons, la ampliación de las entidades IFC comprendidas en los procesos de automatización descritos en este trabajo de investigación, el poder testar las herramientas desarrolladas con modelos más complejos y el poder habilitar la asignación de conjuntos de propiedades a los distintos elementos componentes de los modelos. Todo esto porque no deja de ser un trabajo que aún se encuentra en desarrollo. Por último, queríamos agradecer esto es un trabajo cofinanciado por la Agencia Canaria de Investigación, y queríamos agradecer tanto a la entidad como a Ángel Díaz Murillo porque siempre que hemos tenido algún tipo de duda se ha prestado amablemente a poder ayudarnos. Y muchas gracias por su atención.